Dios les bendiga, amados hermanos, esta mañana, y con la ayuda del glorioso Espíritu Santo trataremos de llevar a la palabra del Señor en la enseñanza de esta mañana, y esperamos que sea el Espíritu Santo quien nos ayude y que podamos salir edificados con la palabra de Él. Para continuar la secuencia de nuestros estudios y de lo que estamos viendo en Iglesia de Benecer, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Oramos. Padre eterno, gracias te damos por esta hermosa palabra, y que tu glorioso Espíritu Santo pueda ayudarnos en esta mañana para poder entender, comprender tu palabra, y que podamos salir edificados, Señor, y que tu palabra nos ayude al crecimiento de tu bendita palabra, de la vida espiritual también, Padre. El hermano y la hermana que ha traído alguna petición en esta mañana, bendito Dios, en el problema obra, en la necesidad súplesela, y en la enfermedad ministra salud a ese cuerpo afectado, Padre eterno. Padre eterno, gracias en el nombre que sobre todo nombre te damos gracias, que es mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano y hermana, esta mañana. El pasado domingo nuestro pastor nos habló de la reacción que habían tenido en Atenas, y donde el apóstol Pablo se prepara o se para a predicar acerca de la resurrección de mi Señor Jesucristo. Y este mensaje no lo atendieron muy bien estos atenienses. Hubo una reacción, algunos lo escucharon, otros no lo escucharon, como es obvio en todas las personas, en todo el ser humano, que unos escuchan el mensaje y otros no lo escuchan, hacen caso omiso al mensaje, y como que no fuera con ellos y que no fuera con su persona. Y creo que también nosotros pasamos por ello, porque no fue a la primera de cambio que usted y yo pudimos estar y oír la palabra y hacer caso de esa bendita palabra. Puede ser que aquí en medio nuestro también haya personas que ya escucharon el sermón, ya escucharon un mensaje, ya pasaron tiempo en la iglesia y están escuchando mensaje y no ha querido reaccionar al mensaje de la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que siempre el Dios de la gloria tiene palabra para su vida, y diariamente Dios está hablando porque proceda al arrepentimiento y que venga a probar este bendito y glorioso evangelio, que cada uno de nosotros hemos probado esas ricas y abundantes bendiciones que hay en el evangelio. Que pueda ser que alguno diga que me arrepiento, que porque no hice caso cuando tenía 16, 18 años, y ya vine a hacer caso como a los 50 años, y mejor lo hubiera hecho cuando era joven porque está arrepentido, y que bueno, muchas cosas pueden suceder y muchas cosas pueden pasar por nuestra mente, pero lo cierto es de que el mensaje uno lo recibe y otros lo rechazan. Y ahora que el apóstol
Pablo está llevando a Corinto, no es la excepción también. Ahí unos van a escuchar el mensaje y otros también no lo van a escuchar. Van a refutar el mensaje, como pueda ser también, o mejor dicho, la actualidad no es la excepción, porque hoy también unos escuchan el mensaje y otros se burlan y otros ahí haciendo como que no es con ellos, como que le restan importancia al mensaje del Padre Todopoderoso. Y algunos creyeron, dice, y otros no creyeron en el mensaje. Y hoy está llegando el apóstol Pablo a Corinto. Dejó Atenas y agarra sus maletas y se va, porque ya había cumplido ahí su misión. Ahora se va y va para Corinto, donde llega y el ministerio del apóstol Pablo en Corinto. A cada uno de nosotros como creyentes, a cada uno de nosotros nos va como hijos de Dios y como siervo del Señor, nos va a dejar una lección muy grande en esta estancia en Corinto. Grandes lecciones que nos va a dejar a cada uno de nosotros, porque el apóstol Pablo va a demostrar lo que se necesita para ser un buen siervo del Señor. El apóstol Pablo va a decirnos, o va a demostrarnos lo que se necesita para ser un discípulo, un buen discípulo de mi Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, se va a encontrar con una ciudad griega. Esta ciudad de Corinto es otra ciudad griega, y antes que inicie, mejor voy a tomar unos minutos para decirle qué es Corinto. Y lo agarré de un diccionario que dice que era una ciudad griega en el istmo del Peloponeso y la tierra firme. Fue destruida por los romanos en el año 146 a.C., reconstruida en el año 46 a.C. La capital de la provincia de Acaya, y en esta ciudad el apóstol Pablo va a fundar una iglesia, como lo estamos viendo ahorita en Hechos capítulo 18 versículo 1, como también lo dice Hechos capítulo 20 versículos 2 y 3. Y aquí es cuando usted y yo debemos saber un poquito de lo que es este lugar de Corinto, porque recuerde que el apóstol posteriormente va a escribir 2 epístolas, la primera y la segunda de Corintios. Y esto es bien interesante saberlo, porque va a entender mejor y vamos a entender mejor de por qué el apóstol Pablo está escribiendo estas 2 epístolas a la iglesia en Corinto. Dice que está bordeada por 2 puertos, que estaba bordeada por 2 puertos, uno en la costa oeste y el otro en el este. Y todo el tráfico de norte y sur tenían que pasar por esa ciudad. Y esta ciudad se vuelve una ciudad muy rica, económicamente o financieramente era muy rica. Y esta ciudad, como era demasiado rica, ahí va a abundar lo que es el pecado. Y por eso el apóstol Pablo va a dedicar las 2 epístolas a la iglesia de Corinto. Y esta ciudad estaba compuesta por griegos, por romanos y aventureros que pasaban ahí. Aventureros eran los que pasaban a diario por la ciudad, y ellos pasaban y estaban ahí porque día a día tenían que ver y arreglar asuntos de comercio, asuntos con la situación comercial de sus intereses, y por eso pasaban por ahí en esa ciudad, porque tenían que ver con sus negocios y toda la situación que estaban o querían hacer en la ciudad. Y esta ciudad dice que de noche frecuentaban mucho la visita a los centros nocturnos. Esta ciudad estaba inundada de centros nocturnos, y todos los habitantes frecuentaban en la noche la visita a estos centros nocturnos. Ahora vamos a ir entendiendo por qué el apóstol Pablo está escribiendo esas cartas.
Era una ciudad que realmente enloquecía por el placer sexual en esa ciudad. Había un desmantelamiento sexual ahí que no tenía límites, en esa ciudad. Estaba el placer a la orden del día. Se revolcaba a los habitantes en la sensualidad tremenda y en una extorsión. Y ahí es cuando el apóstol Pablo estaba hablando, y me imagino, esto ya es una imaginación mía, pidiéndole al Padre una ciudad como esta para poder iniciar y poder predicar este glorioso y bendito evangelio para alcanzar las almas y que viniesen a los pies de Cristo. Entonces después de que vemos esto, en que está llena de placeres, que se revuelca en la sensualidad. No solo eso, sino que también sus templos estaban consagrados a la diosa de la fertilidad Afrodita. También en lo deportivo, después de los Juegos Olímpicos, dice que tenían ellos un deporte, que eran los Juegos Hípicos, y eran después de los Juegos Olímpicos el segundo en importancia. Y entonces era justamente el tipo de ciudad que Pablo estaba buscando para poder llevar su bendito y glorioso evangelio y poder compartir y poder decirles también a esta gente de ahí que había una manera de cambiar la vida, que ya dejaran esa vida de sexualidad, de mundanalidad, y que se volvieran al único Dios verdadero, como lo había hecho ya en Atenas el apóstol Pablo. Entonces ahora viene a esta ciudad justamente como él lo estaba pensando, como lo esperaba, para poder difundir este bendito y maravilloso evangelio y que pudiera llegar a todo el mundo, porque llegaban de todas partes del mundo de ese entonces a esa ciudad por los puertos que estaba, por la atracción turística que tenía en ese tiempo. Entonces servía para que el evangelio fuese escuchado por todas aquellas personas que necesitaban de Cristo y que necesitaban crecer en Cristo. Y eso era lo que el apóstol Pablo tenía en mente y en su corazón, que las personas encontraran a Cristo, que las personas volviesen su corazón al Señor, y que este glorioso bendito evangelio pudiese llegar a ser la regeneración y el cambio en esas personas, porque era una ciudad que estaba sumergida en la sexualidad, sumergida en los placeres de este mundo, sumergida en esa sensualidad. Y como no iba a llegar el evangelio a hacer ese cambio si los hombres estaban acostumbrados a la visita nocturna de los centros, de esos centros, y cómo no iba a hacer el cambio, cómo no iba a llevar ese revolvimiento en estas personas al escuchar que hay un evangelio, al escuchar que hay un Dios, al escuchar que hay un Dios verdadero, al escuchar que hay un Dios vivo que puede regenerar y que puede hacer el cambio en esas personas, para que no siguiesen haciendo lo que estaban haciendo. Entonces la iglesia en Corinto nos va a dar esas lindas cartas del apóstol Pablo que él escribe, y que son de mucha importancia, y que tienen demasiado contenido para nuestra vida. Y de esas epístolas que el apóstol Pablo está escribiendo, como lo es Primera y Segunda de Corinto. Cuando Pablo entra a Corinto, me imagino que entró con mucha humildad, con mucha sencillez, pero podemos pensar que también él iba cabizbajo, como había salido de Atenas, y entra a una ciudad que también se da la sorpresa que cuando llegó a Atenas, se recuerda cuando llegó a Atenas el apóstol Pablo, estaba a esa ciudad linda, maravillosa por todos sus edificios, toda su situación escultural o cultural bien hermosa, y no solo eso, sino los intelectuales, filósofos que estaban ahí. Y ahora llega a una ciudad que estaba perdida, que una ciudad donde abundaba la situación
podríamos llamar en el tiempo de hoy como la prostitución, libertinaje que había en cuanto a la sensualidad o a la sexualidad. Y el apóstol Pablo quiere aprovechar esa oportunidad para poder llevar este bendito y glorioso y maravilloso evangelio. Porque para uno, amado hermano, no hay mejor oportunidad de poder difundir este glorioso mensaje de salvación a las almas que llegar a lugares como estos, para que tome importancia y relevancia el bendito y glorioso evangelio de la regeneración y el cambio que hace la palabra de Dios en el ser humano. Eso es lo que estaba buscando el apóstol Pablo. Eso es lo que buscaba el apóstol Pablo. Es lo que tenía en mente el apóstol Pablo. Y también se enfrenta a una severa oposición el apóstol Pablo en esta ciudad. Porque los judaizantes lo habían echado, ¿se acuerda? De Filipo, lo habían echado de Tesalónica, lo habían echado de Berea, de Atenas. Ahí también no recibió tanto apoyo, no hubo tanto éxito, porque ahí lo que cegó la mente de las personas era lo intelectual. Y siempre lo intelectual ciega la mente de las personas. No quieren nada porque se creen autosuficientes por lo que saben, por los títulos académicos que pudieron haber obtenido en una universidad, en haber pasado en grandes estudios. Pero déjeme decirle que eso es, como dice el apóstol Pablo, que lo tenía como trapo de inmundicia, como lo tenía el apóstol Pablo como basura. Pero déjeme decirle que en este libro sagrado que es la palabra del Señor, este libro encuentra las respuestas a todo problema, a toda su necesidad, a toda la enfermedad, a todo lo que esté pasando en su vida. Aquí encuentra la respuesta. No tiene que ir a un periódico, no tiene que ir a ninguna situación, además de un periódico, televisión o qué sé yo, lo que pueda leer. No, en este libro sagrado está la respuesta a la problemática que pueda estar pasando en este momento. Ahora en Corintio enfrentaba esa mezcolanza que había, como dije hace un momento, de tipo de ciudadanía que había ahí, de la población, culturas diversas de cada una de las poblaciones que estaban a su alrededor. Y dije hace un momento que también había intelecto, y esta ciudad se sentía orgullosa. Era una ciudad que se ocupaba mucho en los negocios y pasaba todo el comercio por ahí. Y además de esto se le puede agregar lo inmoral que era esta ciudad. Puede ser que alguien pueda decir que entonces el apóstol Pablo estaba solo. Sí, estaba solo ahí, porque recuérdense que Silas y Timoteo se habían quedado en Macedonia, en Tesalónica y en Filipos. Allá se habían quedado ellos. Y aquí estaba solo el apóstol Pablo. Para uno puede pensar que andaba solo, pero estaba con el apóstol Pablo todo lo que cada uno de nosotros necesita. La misericordia del Eterno estaba con él para poder predicar el evangelio, difundir la verdad, difundir la palabra del Señor. Esa era lo que le acompañaba. Y que más que tener la misericordia del Señor, tener la gracia del Señor para poder predicar y dar este mensaje al ser humano necesitado, al que necesita hacer ese cambio en su vida. Es todo lo que necesitamos los predicadores, nada más. La misericordia y la gracia del Señor para poder abrir nuestra boca, y el Señor se encargará, el Espíritu Santo se encargará de redarguir de pecado a las personas. Porque no van a ser nuestras palabras, sino que será el Espíritu Santo el que redarguya esos corazones. Entonces, solo la misericordia de Dios con el apóstol. Y viene algo lindo, porque el apóstol no tenía, acababa de llegar a la ciudad de Corinto, a donde tenía una entrada financiera. No había ninguna entrada financiera. Él estaba de brazos cruzados, con lo que tenía nada más, con los $20 que tenía en la bolsa, me imagino yo que estaba. Y no tenía más. Pero inmediatamente Dios le puso en el camino a dos personas para que suplieran sus necesidades. Y de esto es lo que yo predico.
Y de esto es lo que yo presento, a un Dios que suple todas las necesidades, un Dios que es proveedor de todo lo que tenemos. Dios nos lo ha provisto y Él seguirá proveyendo para salir adelante a cada uno de nosotros. Y por eso dice el apóstol: no me canso de predicar este bendito evangelio, porque es poder de Dios. Y yo puedo decirle que no me canso de predicar al Señor, porque en Él he encontrado la solución a mi problema, en Él he encontrado la llenura al corazón vacío, en Él he encontrado lo que no pude encontrar en el mundo, y ahora estoy alabando y glorificando ese bendito y glorioso nombre del Señor, porque Él provee las necesidades de inmediato. El apóstol Pablo no pasó mucho tiempo para que el Señor inmediatamente le diera la respuesta, para que llegara a lo financiero y él se dedicara por tiempo completo a la predicación, a difundir las buenas nuevas en esa ciudad. Dios le provee, porque Dios es grande y misericordioso. Él es el proveedor. Él es el proveedor. Les provee a la pareja, al matrimonio Aquila y Priscila, que eran los tendedores de profesión. Estos eran unos piadosos judíos y ellos se dedicaban a hacer tiendas de campaña. Y acuérdense que el apóstol Pablo, esa era su profesión. Ahí trabajaba y se quedó con ellos ahí haciendo tiendas de campaña, y ellos se quedaron con el apóstol Pablo también y empezaron el comercio, y empezaron a unirse y a estar con el apóstol Pablo. Y esta pareja de matrimonios, o este matrimonio, Aquila y Priscila, ellos estaban en Roma, pero por un decreto del rey de Roma fueron expulsados y fueron sacados de ahí y llegaron a Corinto, donde estaba el apóstol Pablo. Muy bien, entonces viene, y en el versículo 1 nos dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y se fue a Corinto. Pablo deja lo que es Atenas y agarra sus cosas y se va para lo que es Corinto. En Atenas, dije hace un momento, no hubo tanto éxito, porque la situación intelectual cerró las mentes de las personas y le restó importancia a las cosas de Dios y a la vida eterna que Cristo da, porque eso es lo que da Cristo: vida y abundancia, y da vida eterna el Padre Todopoderoso. Pero el orgullo intelectual, lo filosófico, hizo que todas estas mentes fueran cerradas. Por esa autosuficiencia que hemos dicho, le resta importancia a la vida eterna, le resta importancia a las cosas de Dios. Y esperamos que esta mañana, amigo y amiga que nos visita o que está acá, no esperamos que su corazón y su mente también no pueda ser cerrada a estas verdades que Cristo tiene para su vida. Esperamos que no cierre su mente y que no le reste importancia a las cosas de Dios, ni mucho menos a lo que es la vida eterna que da el Todopoderoso. El orgullo intelectual cierra todas esas mentes de las personas a la verdad, a toda la verdad y a la eternidad. Porque usted puede decir: ¿cómo es eso, hermano? Pero si son intelectos, tienen mucha sabiduría, son personas de letra, han pasado alguna universidad, han pasado algún colegio, pero eso le cierra la mente a estas personas. Yo he tenido enfrentamientos aquí, no enfrentamientos, pero pláticas con personas así que han venido a la iglesia y me encuentran por ahí y empezamos a platicar, y uno de ellos, me recuerdo que recién venidos aquí a este lugar, por allá atrás había unos pupitres que usan los alumnos en la escuela, y ahí se sentó él también a la par mía y empezamos, y yo siempre tomo nota de los sermones del pastor, y estábamos tomando notas, y él se acercó y ve la letra que estaba haciendo, que es una letra bien pequeñita, y imagínense a cómo predica mi pastor, y yo tenía que estar ahí y él ahí observándome. Y cuando termina el servicio nos quedamos con él ahí platicando, y yo le hago la invitación y le digo: te seguimos invitando para que nos sigas acompañando, y esperamos que un día hagas tu decisión, porque Cristo tiene
muchos propósitos en tu vida. Cristo quiere que tú entregues tu vida porque Él te necesita, o Él quiere, no te necesita, sino que Él quiere darte algo que a lo mejor tú no conoces, y Él quiere que tú conozcas esa situación. Y aquella persona me dijo, ¿sabes qué? Me dice, ¿qué pasa? Lo que más admiro de los cristianos, así como tú, de los creyentes, de los evangélicos, ¿sabes qué? Lo que más admiro de ellos, que tienen un gran valor. ¿Y valor de qué? Valor de hablarle a las personas. Y si el evangelio es para todas las personas, ¿cómo no le va a hablar a uno? Sí, pero y se enfrentan a uno, que uno tiene una capacidad intelectual, que uno ha sido egresado de una universidad. Eso es lo que me gusta de ustedes, que no pierden, que no pierden ese tiempo y tienen el valor de poder hablarnos. Pero yo sabía que no iba por ahí la situación, y ahí nos fuimos metiendo en la palabra. Nos llevó bastante rato para decirme él que él no necesitaba nada de Dios. Esa era la conclusión que llegó. Y me estaba hablando de que estaba en la universidad, aquí en una universidad de Arlington. Y le digo que si en la iglesia hay magistrados de las Cortes Supremas, en la iglesia hay abogados, en la iglesia hay administradores de empresas, en la iglesia hay economistas, en la iglesia hay arquitectos, hay ingenieros, hay de todo en la iglesia. Y entonces, ¿por qué tú estás diciendo esto? Que no quieres nada de Dios, o le quieres cerrar el oído a las cosas del Señor. ¿Y por qué estás tú aquí entonces? Si tú estás aquí es porque algo te trajo a este lugar, para que escucharas palabra viva, para que escucharas palabra que Dios tiene para tu vida. Y por eso estás aquí, no por casualidad, no porque tú quisiste venir, sino porque Dios te permitió que vinieses a escuchar, y que Dios te permitió también que yo pudiera hablar contigo, porque esto tampoco es casualidad. Aquel muchacho se fue de ahí, pero no sé si por acá está, no sé si vino a la iglesia, si volvió a venir o ya no volvió a venir, no lo sé, pero yo seguí orando por él. No sé dónde está, y espero en Dios que lo haya alcanzado, porque esa explicación que ellos dan de restarle importancia a las cosas de Dios no debe ser así. Uno tiene que tener un corazón humilde y agarrar las cosas de Dios con toda seriedad, porque de esa humildad es lo que el Señor se va a servir. Amén, amén. Muy bien. Después de ahí, un ser humano necesita un tiempo necesita, mejor dicho, pasar un tiempo donde su vida pueda ser cambiada, donde su vida pueda ser diferente, donde su vida pueda haber ese cambio que necesita. Porque muchas veces nosotros tenemos un carácter de 11,000 demonios, y que nadie puede con nosotros, y ese carácter que nos hace trizas a todos. Y ahí el Señor está trabajando, ahí el Señor obra, y Él está obrando en esa situación. Y por eso el ser humano necesita, hombre y mujer, necesita pasar más tiempo donde crea que va a haber un cambio, y donde necesita poder estar para hacer ese cambio. Y no hay mejor lugar que la casa de Dios para que haya ese cambio y esa regeneración en nosotros. Porque nosotros hemos sido testigos, y nosotros somos prueba de ello, de ese cambio y esa regeneración que el Todopoderoso ha hecho en nosotros. Y no solo eso, sino que nosotros como creyentes, y eso nos tocaría, porque el apóstol Pablo, como siervo del Señor, vio a dos personas, y él se interesó en esas personas, cosa que nosotros no hacemos. Yo miro al hermano ahí, bueno, al fin y al cabo él viene, pero no sé su situación, no sé cómo está él, no sé si está bien en su vida espiritual, no me intereso por tener una plática con él. Yo lo veo que todos los días viene, pero y ahí murió. No me intereso por saber si mi hermano o mi hermana está bien. El apóstol Pablo no vio eso. El apóstol Pablo inmediatamente vio a la pareja, se acerca a ellos, lo encuentra y empieza a edificar a esas personas, cosa que nosotros como iglesia nos falta todavía aún. Como iglesia nos falta, porque vemos al nuevo, vino una persona
personas por ahí nuevas, ni siquiera ya el aplauso y ahí murió. Ni siquiera nos acercamos, Dios le bendiga, no nos interesamos en ir con él o con ella a platicar y a decirle bienvenido, esta es Iglesia Benecer, bienvenido. No es esta importancia eso. Pero el apóstol Pablo no vio eso. Él, en cuanto vio a estas personas, se fue inmediatamente para edificar, para hacer de bendición para este matrimonio. El siervo entonces tiene que ayudar al crecimiento a un nuevo creyente, aunque esté pasando las circunstancias que esté pasando, tenga o no tenga para la gasolina, tenga o no tenga el carro bueno. Ese siervo tiene que ir. Ese siervo tiene que ir a donde el Señor lo envíe, a donde el Señor lo mande. Vemos aquí al apóstol Pablo que sale de una ciudad para otra ciudad. Vemos al apóstol Pablo que no se detuvo en una ciudad, sino que llevó el bendito y glorioso evangelio a otra ciudad. No se detuvo ahí, el ministerio seguía. Él estaba interesado en difundir el bendito y glorioso evangelio. Él estaba interesado en llevar el mensaje. No estaba interesado en viajar o que iba a ir a conocer otro pueblo, sino que estaba interesado en que todos procedieran al arrepentimiento. Estaba interesado en que todos crecieran en el amor de Cristo. Estaba interesado en que conocieran al Cristo de la gloria. Eso es lo que tenía el apóstol Pablo. Nosotros nos interesamos en ello. Nosotros nos interesamos por el hermano o la hermana también que encuentre a Cristo, también que pueda crecer en el Señor, que siga o que se desplace o que haga campo en el camino del Señor. Nos interesamos por ello. El apóstol Pablo nos da unas grandes lecciones aquí como ejemplo para que lo podamos realizar, para que lo podamos hacer, para que nos interesemos en el siervo o en el creyente o en la persona que es nueva y que tiene deseo de crecer en el camino del Señor. Cuando yo veo al apóstol Pablo acá, me acuerdo únicamente allá en nuestros pueblos que, como dice mi pastor, él viajaba también a caballo y a veces a pie y a veces en carretas jaladas por bueyes. También su servidor hemos pasado por algunas circunstancias de estas. Allá en mi pueblo teníamos que caminar cerca de 6 kilómetros para poder llegar a predicar a un pueblecito porque había hambre de la palabra del Señor. Y usted miraba un ranchito que estaba allá, y ese ranchito era el centro, y cuando veíamos ya eran como 20, 30 personas los que estaban ahí porque tenían hambre y sed de la palabra del Señor. A nosotros no, eso era para arriba, hermanos, cuando estaba el calor, que estaba como el calor de hoy. Y cuando era el invierno, aquellos temporales, el agua nos llegaba hasta las rodillas y ahí pasando por todos los charcos, pasando por todos los arroyos, culebras, serpientes o lo que sea, ahí en el camino. No importó las circunstancias para llevar este glorioso y bendito evangelio, que espero en el Señor que todo ese pueblo ahora tenga una iglesia que donde alaben y glorifiquen el nombre del Señor. No importa las consecuencias, no importa las adversidades, no importa lo que esté pasando, usted y yo tenemos que interesarnos en que el hermano o la hermana pueda crecer en lo que es el caminar del Señor, que crezca en este conocimiento de la palabra del Señor. Pero muchas veces nos dejamos a la deriva, no nos interesamos en llamar, aunque algunos contestan y a otros no contestan. En el caso cuando juntamos allá los nombres de las personas, algunos contestan, otros no contestan, algunos se interesan, otros nos dicen lo dejamos para mañana, o lo dejan para pasado, o lo dejan para otra oportunidad. Pero estamos buscándolos, estamos llamando, o les pedimos a los líderes que por favor empiecen a discipular a esas personas. Eso es lo que nosotros aquí, y de ahí creo que más de algunos, o digo algunos o muchos de aquí, vinieron así. Y están aquí porque alguien de nosotros o alguien de los líderes se interesó y empezó a trabajar su vida, a trabajarlo, a discipularlo, a enseñarle, a interesarse en el crecimiento de la palabra del Señor. Y es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta mañana, que debemos tener eso en nuestro corazón, del interés por los nuevos creyentes, del interés por hacer discípulos, del interés por llegar con ellos para interesarnos en ese crecimiento de ellos. Versículo 2.
y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Es necesario que cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos del Señor, como cristianos, al encontrar a esas personas, amados hermanos, lleguemos y nos edifiquemos. Lleguemos y nos interesemos para poder ayudarles en ese crecimiento que ellos necesitan, así como usted y yo crecimos en un día o andamos en ese crecimiento. También debiésemos interesarnos en que ellos también tomen el mismo camino, interesarnos en que ellos también puedan seguir esos pasos, y que el Señor los ayude y que los pueda usar donde el Señor quiere usarlos. Y aquí lo lindo es que de esa palabra, que dice que Él fue a ellos y los encontró. ¿Cómo va a encontrar a usted a alguien si ahí está sentado? ¿Cómo va a encontrar a usted a alguien si ahí calentando las sillas, calentando las bancas, calentando ahí el lugar? ¿Cómo va a encontrar a alguien así? No va a poder. Usted tiene que salir de ahí y platicar, ir y decirle a esa persona, si es primera vez, invitarlo y decirle. Ahora, si es de otra iglesia, sí, apoya a su pastor. Si es de otra iglesia, sírvale al Señor en su iglesia y sirva a su pastor, sírvale y apoya a su líder, apoya a la persona que lo está discipulando. Esas serían nuestras palabras, y usted va a recibir más bendición. No hay amén. Porque nosotros no podemos quitarle gente a ninguna otra iglesia. Porque Dios nos ha dado esta boca para hablar. Y si ellos tienen su iglesia, pues allá que apoyen a su pastor, allá que se edifiquen ellos con su pastor, allá que se edifiquen y que apoyen a su líder que tienen a cargo de ellos, o que está a cargo de ellos. Y nosotros con aquellas personas que es primera vez y que vienen a aceptar a Cristo, ahí es donde nos debemos de interesar. Encontró el apóstol Pablo. Donde quiera que él estaba, buscaba y encontraba. ¿Usted y yo vamos, buscamos y encontramos? No, ¿verdad? ¿Por qué se queda triste? ¿Por qué se queda callado? Vuelvo a preguntar, ¿usted y yo buscamos a esas personas para que procedan al arrepentimiento? ¿Nos interesamos para que conozcan de este glorioso evangelio? ¿Nos interesamos para que conozcan al Cristo de la gloria? ¿Nos interesamos para que ellos vengan a los pies de Cristo? Bendito y alabado el Señor, que Dios nos ayude para poder realizar esta tarea, porque la tarea es para todos. Ahorita vamos a llegar ahí. Adelantito les cito el versículo por si se les ha olvidado. Porque el apóstol buscaba a las personas que necesitaban de Cristo y que necesitaban crecer en el camino del Señor, que necesitaban crecer en el amor del Señor, que necesitaban crecer en la obra, que necesitaban crecer en este camino de la palabra del Señor, y que necesitaban a Cristo. Y lo más urgente, usted y yo sabemos que lo más urgente en una persona es que encuentre que necesitan a Cristo en su vida para que haya el cambio en esa vida. Usted y yo lo entendemos, y usted y yo lo sabemos, que en esas personas lo que necesitan es encontrar a Cristo para que tengan un cambio en su vida. Pero nos interesamos en ellos, no. Y el apóstol Pablo hoy nos está dando aquí el consejo para que vayamos, nos interesemos, busquemos a las personas que necesitan de Cristo, porque ellos necesitan crecer en Cristo, ellos necesitan a Cristo en su corazón, así como usted y yo un día necesitamos a Cristo, ellos lo necesitan, y por eso tenemos que difundir, y por eso tenemos que llevar esta palabra a esas personas. Aquí hay aún jóvenes que no tienen a Cristo en su corazón, aquí hay jóvenes que no tienen a Cristo en su corazón, y entonces ahí debe tener la necesidad de decirle a esos jovencitos, a esas jovencitas, que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, y que es necesario que lo tengan en su corazón para que arrepientan de esa vida y que puedan ellos estar esperando al novio de la iglesia, al Cordero de Dios, que tarde o temprano Él está a las puertas de venir, y tarde o temprano esa persona tiene que reconocer y no mermar de seguir hablándole de la palabra del Señor, seguir insistiendo en el mensaje, seguir diciéndoles palabras y ahí instruyéndolos, o qué sé yo, dándoles la
la palabra del Señor, porque el apóstol buscaba aquellas personas que necesitaban a Cristo, y todos necesitamos ese amor, ese toque de mi Señor Jesucristo. Aquí y Priscila, la palabra de Dios no dice si eran creyentes o no eran creyentes, si eran o no eran. No está diciendo la palabra. El apóstol no le importó saber si eran creyentes o no eran. Él se fue con las personas. Él se fue con Priscila y Aquila. Y ahí empezó él si le predicó, no sé, pero si trató el apóstol de persuadirlos y darles un compromiso más con el Señor, no lo sé. Lo cierto es que el apóstol se interesó, lo cierto es que el apóstol difundió, lo cierto es que el apóstol llevó el mensaje, lo cierto es que el apóstol vio la necesidad que había en esas personas y llegó, como así puede haber necesitada una alma. Y esta mañana lo único que le digo, quien puede llenar a esa necesidad se llama Jesucristo de la gloria. Oh, bendito y alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Y lo más lindo, esta pareja de esposos o este matrimonio no se alejó del apóstol, estuvo con él. A donde el apóstol iba, ellos iban, porque después vamos a ver que este matrimonio se va a Éfeso con el apóstol. Y esta pareja le va a servir a él le va a ser de mucha utilidad en el ministerio. Es decir, que la palabra llegó a ellos y la palabra estuvo con ellos, y eso hizo que estuvieran con el apóstol. Aleluya, bendito y alabado es el nombre del Señor. Así, amigo, amiga, el Señor quiere entrar a tu corazón y tú quieres huir de esa palabra, tú quieres huir de ese llamado, y Dios te está haciendo el llamado para que esta mañana procedas al arrepentimiento y entregues tu vida al Señor. Permaneció con ellos esta pareja, este matrimonio, y el Señor pone en el corazón del apóstol Pablo para que los guiara en el caminar del Señor. Y como dije en su momento, hasta creo que los comprometió aún más. Si ellos ya sabían de la palabra, el apóstol viene y los compromete aún más con la palabra del Señor. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces aquí vemos a un apóstol Pablo que no estaba sentado, que no estaba cruzado de brazos, que no se estaba comiendo las uñas, sino que el apóstol Pablo estaba buscando siempre a personas que necesitaban de Cristo. Él, en su mente y en su corazón, era encontrarse con personas y hablar de las maravillas del Señor. Nosotros nos interesamos en ello. Usted y yo alguna vez hemos hecho eso, y si no lo hemos hecho, es necesario que lo hagamos, porque allá afuera hay una grande necesidad. Hijos que están hundidos en la drogadicción, hijos que están hundidos en el alcoholismo, hijos que están en la prostitución, en la pornografía, en las redes sociales, son esclavos del pecado. Es necesario que vayamos a ellos y decirles que procedan al arrepentimiento, y decirles que hay un Cristo de la gloria que se interesa en ese problema y quiere hacer el cambio en ellos. Aleluya. El apóstol siempre se encontraba alcanzando a esas personas que tenían esa grande necesidad en su corazón, que Cristo llegara a ellos. Y nosotros, amados hermanos, este es el ejemplo que el apóstol Pablo nos está dando en esta mañana, para que nos interesemos en esas personas. Y si usted ya le habló una vez, ya le habló dos veces, no se quede parado, siga, insista que esa persona tiene que venir a los pies de Cristo. Y aquí va, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llega Priscila y Aquila. Ellos eran originalmente de Roma, pero el emperador, como dije hace un momento, los sacó de Roma por un decreto, que salieran todos los judíos de allí de Roma. Y lo más lindo aquí, que esta pareja dice que abrió su casa
y esa casa era para adorar y glorificar el nombre del Señor. Gracias por ese aleluya y por ese amén. Porque ¿sabe por qué? Porque ellos entendieron el mensaje. Tienen sus casas abiertas para una reunión familiar. Esta pareja es el ejemplo para usted, hermano y hermana, que no se fije en la carpeta, hombre, en los muebles menos. Dios provee. Dios provee. Si se le ensucia la carpeta, ahí viene, y aquí hay un hermano que se encarga de lavar las carpetas cada día que vaya a la reunión, hombre. Pero tenga una reunión en su casa. No hay menos. ¿Tiene usted una reunión en casa? Si no, aquí está, allá está hermano Israel, allá está hermano Carlos, y aquí estoy yo, para que abramos una reunión en su casa. Si no la tiene, es hora de que usted la abra. Esta pareja de matrimonio solo vieron al apóstol Pablo, se interesaron y abrieron su casa. Y usted tiene 5 años de estar en Ebenecer, 6, 7 años en Ebenecer y ni pío. Su casa, muy bien, gracias. Las escaleras no las quiere que se ensucien. Su cocina no quiere que la vea la chusma. Quiere tener intocable su cocina. Esta pareja no le importó eso. Ellos tenían aquí en Corinto una casa y la abrieron para tener una reunión, y la usa el apóstol Pablo para difundir el bendito evangelio. También tienen otra casa allá en Roma que también se la pusieron a disposición del apóstol Pablo para abrir una reunión allá. Es decir, que ellos tenían 2 casas y la abrieron al servicio del Señor. Y usted aquí no guarde esa casa, no le tenga estima a esa casa. Déjele al Señor, dedíquese al Señor, que Él la va a cuidar, hombre. Y abra una reunión en su casa. Tenga esa reunión, porque una reunión en su casa es de mucha bendición. Es de mucha bendición una reunión en su casa. Ahí los anfitriones aquí pueden decir ahorita un gloria a Dios o un amén o un aleluya fuerte, porque han experimentado la bendición que Dios trae a estos hogares que son abiertos para una reunión, para una célula, para que se difunda, para que se predique, para que se testifique que adoramos y glorificamos a un Dios vivo, un Dios verdadero. Hay muchas experiencias, por lo menos mis anfitriones, en lo que dicen, desde que la reunión familiar está aquí, la reunión de mis anfitriones que tengo el sábado a las 7:30, ellos dicen, y aquí están, no me dejan de mentir, que durante ellos han tenido esa reunión en su casa, ha sido de mucha bendición, ha sido para la gloria del Señor, y la han puesto para el servicio del Señor. Ellos aquí me dejan la llave o dejan abierta la puerta, estén ellos en casa o se vayan a Galveston o se vayan para Florida, no importa, ellos me dejan abiertas las puertas de la casa y yo tengo la reunión ahí. No hay sábado que yo no dé la reunión ahí, y usted guardando su casa, por Dios santo. Si Dios le está hablando, diríjase con nosotros para abrir. Allá está hermano Richard también, mire. También está hermana Ana Julia, está hermano José Luis, para que usted se aboque con ellos o con nosotros para abrir esa reunión en su casa. Esta pareja, este matrimonio no escatimó esfuerzos para abrir su casa y dedicarla al servicio del Señor y decirle al apóstol Pablo, aquí está mi casa, aquí está mi casa, aquí está mi casa, aquí se puede predicar la palabra del Señor. El apóstol trabajó en un empleo, 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y también juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El apóstol tuvo un trabajo secular. Pablo usó sus manos para invertir en la predicación del evangelio, y no le importó gastar, no le importó invertir y trabajar con sus propias manos para poder tener el dinero y movilizarse para la predicación del evangelio. Yo tuve un líder que me decía, si me das $20 para la gasolina, yo puedo llegar, si no, no puedo. Y yo se los daba con gusto. ¿Por qué? Porque la bendición era para mí, no para el líder. Y yo se lo daba, que vaya a la reunión, ahí está. Hasta le dije, ¿quieres que yo te dé raya en lugar de que yo te dé los 20 pesos? Sí, dame raya. Así estuvo. Ya no está aquí, ya no está aquí. Por eso es mentira. Tuvo algún problema y el hermano pues
No sé, espero a Dios que esté bien allá en México y que Dios lo tenga bien. Y oro por él para que vuelva, para que esté en el caminar del Señor. Pero cuando yo muy inicié este ministerio aquí en iglesia, de ser, eso es lo que hacía él. Me pedía los $20 para la gasolina y yo se los daba. Y la bendición era para mí porque al rato me llamaba algún patrón o me llamaba alguna otra persona que hiciera un trabajo y ahí salía más de ese dinero. ¿Por qué? Porque no hay que escatimar nada para el servicio del Señor, porque el tiempo y el dinero que usted y yo invertimos en la obra del Señor, ¿usted cree que el Señor se queda así, con los brazos cruzados, como usted y yo que nos quedamos con los brazos cruzados? No, el Señor no se queda de brazos cruzados, Él regresa al 100%, Él regresa al 100 por 1. Usted da 20, el Señor le regresa a 200. Pruébeme, verá. Yo lo he probado. Porque el Señor es el que provee mis necesidades. Él es nuestro proveedor. Qué lindo y maravilloso. Así que, amados hermanos, el apóstol trabajó con sus manos para poder difundir el Evangelio. Porque todavía no había llegado Silas, no había llegado Timoteo. Pero cuando ellos llegaron, llevaron lo financiero y llevaron palabras de ánimo. Porque le dijeron que la iglesia de Tesalónica estaba firme en el Señor y que no le importaba la persecución que ellos sufrían. Ellos estaban firmes en la obra del Señor y que no les importaba la persecución porque habían entendido que hay uno que provee, habían entendido que hay un Dios que nos protege, habían entendido que había un Dios que nos ayuda y que nos guarda y que nos lleva y que nos trae con bien a donde quiera que vayamos. El Dios vivo, el Dios maravilloso, el Dios eterno es el que nos cuida, nos lleva y nos trae y guarda nuestra salida y nuestra entrada a nuestros hogares. Vayamos a nuestro trabajo, vayamos a nuestra reunión o vayamos a donde vayamos, el Señor nos cuida y nos protege. Y algo más que al apóstol le llena de satisfacción es que encontró esas palabras de ánimo que en Tesalónica no les importaba la adversidad para poder seguir a Cristo. Y yo me recuerdo también en el ministerio que el Señor me regala en Guatemala, trabajando. Y trabajé, dediqué mucho tiempo a estos niños allá. Y Dios me permitió trabajar con ellos. Ahora la sorpresa que me llaman y me ponen mensajes. Pacay, soy pastor. Hoy estoy pastoreando tal iglesia. Pacay, hoy estoy al servicio del Señor, estoy cantando, estoy en un grupo musical. Bendito Dios. Esas son cosas que lo llenan a uno de satisfacción, porque uno sabe que el tiempo no ha sido perdido y en vano en el Señor. Con esto estoy diciendo que el trabajo suyo no es en vano en la obra del Señor, porque hay almas que pueden venir a Cristo y usted no sabe si es un evangelista o si es un pastor. Así que a trabajar en la obra del Señor. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo y quiere venir a los pies de Él, esta es la invitación. Mi pastor está acá y le hacemos la invitación. Y si no, pues dejamos a nuestro pastor y que Dios me los bendiga.